Hola, ¿acabas de empezar a usar Unreal Engine y quieres aprender a programar en Blueprints? Pues estás en el sitio correcto. Este es el primer capítulo del curso de programación en Blueprints. Y como en todo buen curso de programación, lo primero que vas a aprender es cómo mostrar en pantalla un mensaje que diga ¡Hola mundo! Esto es casi una tradición porque es una forma rápida y sencilla de comprobar que nuestro entorno de programación funciona y que podemos ejecutar código visual Blueprint. Pero no solo vamos a hacer que aparezca ese texto y que copies el código como un loro, sino que también te voy a explicar cómo funcionan los blueprints para que entiendas la lógica que hay detrás. Vamos a aprender qué son los nodos de evento, como el begin play y el event tick, y también el nodo printString y cuál es la diferencia entre el level blueprint y un actor blueprint. Así que vamos a empezar. Como ya expliqué en los fundamentos del curso, en mi vídeo sobre niveles que puedes ver aquí, todo nivel tiene un level blueprint. En este level blueprint puedes empezar a programar cosas en blueprints. Tiene sentido, ¿no? Así que vamos a abrirlo. Para hacerlo solo tienes que hacer clic en este símbolo de aquí y seleccionar la opción que pone Open Level Blueprint. Una vez se abra esta ventana, verás que te aparecen dos nodos por defecto, el Event Begin Play y el Event Tick. Lo que tienen en común, y por eso están ahí, es que estos dos nodos son nodos de evento, y esto lo sabemos porque son los únicos que aquí arriba son de color rojo. Siempre que veas un nodo blueprint que sea de color rojo, significa que sirve para iniciar la programación. Es como si quieres construir lo que sea con Legos, pues la primera pieza siempre tiene que ser de color rojo, porque si no las demás no van a encajar. Como ves, además, este nodo solo tiene un pin de salida, pero no tiene ningún pin de entrada, por lo tanto no podría entrar la información y esto significa que es la primera pieza. El event tick lo voy a explicar en un minuto, así que lo voy a borrar, y si por lo que sea también borras el begin play, no pasa nada porque haciendo clic derecho vas a ver que te aparece aquí como un buscador. Y si buscamos begin play, vas a ver que encontramos nuestro nodo de begin play. También es importante que sepas que al hacer clic aquí en el buscador con clic derecho, si buscas event, vas a ver que hay un montón de nodos que empiezan con la palabra event, pues todos estos nodos serían nodos de evento que sirven para iniciar la programación. Pero de momento solo necesitamos el begin play, así que aquí lo tenemos y vamos a empezar a programar. Aún así, otro consejo importante que yo lo sufrí muchísimo al principio es que si por lo que sea cierras aquí esta pestaña de Event Graph y te quedas diciendo ¿y ahora qué?, la puedes abrir muy fácilmente aquí haciendo clic donde pone Event Graph. Y como ves, pues se vuelve a abrir. Pero vamos a lo importante, ¿qué hace exactamente un nodo de Event Begin Play? Pues este significa literalmente inicia un evento cuando comience el juego. Y es exactamente lo que va a hacer. Va a ejecutar todo el código que escribas aquí ahora una vez empiece el juego. Como estás viendo, desde aquí, desde esa flecha, podemos lanzar un cable y conectar más nodos. Y todo lo que esté conectado a este cable se va a ejecutar como si fuera un circuito de electricidad. Por eso precisamente el Begin Play es uno de los nodos más fundamentales, pero también más importantes en Unreal. Así que vamos a conectar algo para que veas cómo funciona. Como ves, una vez lanzas el cable y sueltas, se te queda el buscador abierto, y aquí en el buscador puedes buscar print string. Lo normal es que te aparezca aquí sin ningún problema, hacemos clic y ya ves que están estos dos nodos conectados. Si por lo que sea no están conectados, solo tienes que lanzar otra vez el cable de aquí a aquí y se reconecta. Si quieres romper conexiones, solo tienes que pulsar la tecla Alt mientras haces clic en la línea y ves cómo se separan. O la otra opción que tenemos es hacer clic derecho aquí en esta flecha y seleccionar Break this link. Y vas a ver pues que también se rompe. En cualquier caso, nosotros lo vamos a conectar porque queremos que se ejecute este código. Y otra cosa importante que te habrás dado cuenta es que este nodo es de color azul. Y además tiene un pin de entrada y un pin de salida. Esto significa que es una función y no un nodo de evento. Y por lo tanto, nunca vas a poder ejecutar este nodo como el primero. Para ejecutarlo siempre vas a necesitar conectarlo a un nodo rojo de evento, da igual si es el begin play o cualquier otro. ¿Y qué hace este nodo printString? Pues es un nodo que sirve simplemente para mostrar un mensaje de texto en la pantalla. Esto es súper útil para probar que algo se ejecuta, para buscar errores o mostrar texto rápido sin tener que utilizar una interfaz de usuario. Si cuando termine este vídeo quieres saber más, tengo un vídeo explicando el printString en profundidad que te dejo por aquí. Ahora, en esta sección de aquí donde pone inString, tú puedes escribir un mensaje tal cual como cuando escribes cosas en el ordenador. Así que tu primer ejercicio aquí es escribir cualquier mensaje que quieras, ya sea Hello World, Hola Mundo, Hola Mamá o lo que tú quieras. Una vez lo tengas, solo tienes que hacer clic en este botón de aquí arriba que pone Compile, y esto de compilar es como para confirmarle a Unreal que quieres utilizar este código en tu juego. Y ahora voy a regresar a mi nivel, voy a hacer clic en este botón de Play
Y si lo has hecho todo de forma correcta, verás que aquí en la esquina aparece el mensaje de Hello World. Así que felicidades, porque acabas de programar tu primer blueprint en Unreal Engine. Y como estás viendo, ¿a que no es tan difícil? Para que te hagas una idea de lo útil y lo guay que son los blueprints, esto sería el mismo código en C++ y esto sería lo que has programado en blueprints de forma súper sencilla. Voy a pausar el juego y voy a regresar a nuestro blueprint y vamos a aprender también cómo cambiar el color o la duración de este mensaje. Para hacerlo solo tienes que hacer clic aquí en esta flechita y vas a ver que se abre el nodo y aparecen muchísimas más opciones. La primera opción que tenemos es el texto que se va a mostrar en pantalla, en este caso el Hello World o lo que sea que tú escribas aquí. La segunda opción, el Print to Screen, es por si quieres mostrar el texto en pantalla, como hemos hecho ahora en el nivel, o no. Si lo desactivamos y vuelves al nivel y le das al play, vas a ver que no aparece. Por otro lado, tienes la opción Print to Log, que lo único que hace es guardar este mensaje aquí abajo donde ves que pone Output Log. Aquí vas a ver que el mensaje que hemos escrito aquí también aparece en este código. Y esto es porque el log muchas veces se utiliza para encontrar errores en tu juego. El text color, por otro lado, es simplemente el color que tiene tu texto en pantalla. Si haces clic, vas a ver que aquí puedes cambiar de color este texto. Si, por ejemplo, lo cambio a rojo y le doy al play, vas a ver que el mensaje ahora aparece en rojo. Y duration es simplemente el tiempo que queremos que se muestre el texto en pantalla. En este caso son 2 segundos, si lo cambias por ejemplo a 5, pues sería 5 segundos el tiempo que va a aparecer el texto en la pantalla. De todas formas, para enseñarte bien estas dos últimas opciones, vamos a volver a recuperar nuestro Event Tick. Para ello ya sabes cómo va, vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar Event Tick. Y lo voy a conectar al Print String. Como estás viendo, hay nodos, por ejemplo, como este, que permiten que se inicie de varios puntos. Por ejemplo, ahora mismo este nodo se iniciaría cuando se ejecute el Begin Play y cuando se ejecute el Event Tick. Pero como ahora mismo solo te quiero explicar el Event Tick, voy a desconectar el Begin Play. Y la diferencia entre ambos es que, como has visto, el Begin Play solo se ejecuta una vez cuando inicia el juego. Y el Event Tick es todo lo contrario, lo que hace es ejecutarse todo el tiempo constantemente durante cada fotograma del juego. Si ahora regreso a mi nivel y pulso el botón play, vas a ver cómo el mensaje se imprime muchísimas veces aquí en la pantalla en lugar de solo una. Esto es porque el Event Tick se ejecuta cada fotograma de tu juego. Si tu juego va a 30 FPS, se va a ejecutar 30 veces por segundo, pero si va a 120 FPS, se va a ejecutar 120 veces por segundo. Y esto lo puedes ver aquí. Si regreso a nuestro blueprint y cambio esta opción de aquí que pone No Debug Selected por Subscribe 3, que es el nombre de mi nivel, vas a ver cómo este cable está mandando información constantemente. Esta línea roja en movimiento indica que se está enviando información todo el rato. Por eso este es el nodo Spiderman. Este nodo tiene un gran poder, pero utilizarlo conlleva una gran responsabilidad. Esto va a ejecutar cosas de forma masiva y constantemente en tu juego, y por lo tanto es peligroso usarlo sin saber qué conectas detrás. No significa que no lo puedas utilizar, más adelante en este curso te enseñaré cómo hacerlo correctamente, solo que la regla general es que si puedes evitar utilizarlo, lo evitas. Pero conectado a un print string, como estamos haciendo ahora, no supone absolutamente ningún problema e incluso puede ser útil para encontrar errores. Incluso estas dos opciones están pensadas por si el print string se ejecuta como estamos haciendo ahora con un event tick. Y es que si por ejemplo ahora cambiamos la duración de 5 a 0 y volvemos a darle a play, vas a ver que el mensaje solo aparece una vez. ¿Pero por qué aparece una vez si le estamos poniendo 0? Pues porque lo que hace es generarse y borrarse constantemente. O sea, cada fotograma del juego se borra y se genera, se borra y se genera. Y lo hace tan rápido que parece que el mensaje está aquí constantemente, pero no lo está. Se está borrando y se está creando de nuevo. Voy a parar y voy a volver a poner la duración en 2 como estaba. Y la última opción, la que pone aquí, es muy parecida. Esto lo que hace es darle como una etiqueta, un nombre único a este print string. Lo voy a llamar, por ejemplo, like. Y ahora vas a ver que aunque el mensaje tenga una duración de 2 segundos, al tener la misma etiqueta, la misma clave, lo que hace cuando le doy al play es sustituirlo otra vez como hacía antes. Es como que le estamos diciendo al Real que sustituya constantemente el mensaje que tenga la misma clave. Yo desde aquí te animo a experimentar ahora mismo todo lo que quieras, especialmente ahora que estás empezando y no puedes romper nada. Es verdad que esta opción es un poco más avanzada y ahora mismo pues tampoco tienes que preocuparte mucho, pero por ejemplo puedes probar a copiar y a pegar este nodo y hacer como una pequeña cadena de nodos, a ver qué pasa, y ver qué diferencia hay si lo conectas al Begin Play o al Event Tick, o si pones 2 o 3 nodos, uno de cada color, o cosas así, para que entiendas bien cómo funciona esto. Pero en cualquier caso, ahora tenemos un problema. ¿Qué ocurre con nuestro código si queremos cambiar de nivel?
Si por ejemplo hago clic en File, New Level y creo otro nivel, verás que si ahora abro nuestro Level Blueprint, está otra vez vacío, está como cuando hemos empezado y nuestro código no aparece. ¿Y qué hacemos ahora? Volvemos a escribir todo el código. Esto va rápido porque es verdad que solo hemos conectado pues un print string y vuelves a hacer así y ya lo tendrías. Pero claro, esto es solo si tienes uno. Si por ejemplo has hecho una cadena con 50 print string o yo qué sé, ¿ahora qué hacemos? Tienes que volver a hacerla completamente. Yo estoy segurísima que no te apetece volver a programarlo, pero por suerte hay una solución que se llama Actor Blueprint. Y estos Actor Blueprint te permiten programar en un blueprint independientemente del nivel en el que estés. Para crear uno solo tienes que abrir el Content Drawer, hacer clic derecho y seleccionar esta opción que pone Blueprint Class. Y como ves nos aparece aquí una lista con todos los diferentes tipos de blueprint que podemos crear. El más básico, el más simple y el que más vas a utilizar es este de aquí, el primero, que se llama Actor. Ahora mismo no te preocupes por estas otras opciones de aquí porque las vamos a ver en el siguiente vídeo del curso de Blueprints para crear personajes. Nosotros vamos a crear un actor que puedes pensar en él como si fuera un level blueprint, pero independiente, libre y sin ataduras. Así que vamos a seleccionarlo y vamos a crear uno. En Unreal normalmente se llama a todos los blueprints con BP y barra baja al inicio. Esto es simplemente como una costumbre que hay para poder reconocer fácilmente los blueprints de tu proyecto si hay más gente trabajando en él. Así que ahora mismo lo puedes llamar BP barra baja y el nombre que tú quieras. Yo lo voy a llamar subscribe para que te suscribas, porque hay que tener mentalidad de tiburón en esta vida. Para abrirlo solo tienes que hacer doble clic y verás que se abre esta ventana diferente y extraña. Pero no te preocupes porque como ves aquí arriba también hay un Event Graph y esto sí que deberías conocerlo ya. Y como ves aquí también puedes empezar a programar como has visto antes con el Event Begin Play y con el Event Tick, que son los nodos que vienen por defecto. Si por algún motivo cerraste tu ventana y se ve así, solo tienes que hacer clic aquí donde pone Open Full Blueprint Editor para que se vuelva a abrir como lo tenemos en pantalla. En cualquier caso voy a borrar estos nodos y voy a volver a crear un Begin Play y lo voy a conectar a un print string. Y también le voy a cambiar el mensaje a Hello, I am an actor. Con esto vamos a reconocer muy fácilmente que este mensaje se está enviando desde este Blueprint Actor. Vamos a hacer lo mismo que antes, voy a compilar y voy a darle al play. Vale, vemos que ha aparecido el mensaje de Hello porque se está ejecutando aquí en el Level Blueprint, así que lo voy a borrar. Y en cualquier caso, si le vuelvo a dar al play, vas a ver que ya no se ejecuta ningún mensaje y tampoco se ejecuta el mensaje de Hello, I am an actor. ¿Esto por qué es? Pues porque el código ya no está dentro del nivel. Como te he explicado, ahora ese actor es independiente y libre. Para que este código funcione en nuestro Blueprint Subscribe, hay que meterlo dentro del nivel. Esto puedes pensarlo un poco como un actor real. Si el actor está en su casa, no hace nada. Para que funcione, tienes que ponerlo dentro de una película. Así que vamos a hacerlo. Para añadir el blueprint que hemos creado a nuestro nivel, solo tienes que seleccionarlo y arrastrarlo aquí al nivel. Y si ahora le damos al play, vas a ver que el mensaje de Hello, I am an actor aparece en la esquina. Esto te da la ventaja de que ahora puedes reutilizar este código en todos los niveles que quieras e incluso en diferentes proyectos de Unreal Engine. Ahora lo que puedes hacer si quieres es hacer clic derecho sobre el blueprint, seleccionar Asset Actions y la opción Migrate. Con esta opción vas a poder mover este blueprint a cualquier otro proyecto de Unreal que tú quieras. Si lo selecciono me va a pedir guardar, yo no voy a guardar este nivel. Y vemos que te aparece aquí una lista siempre de cosas que quieres mover a otro proyecto. En este caso quiero mover mi blueprint, voy a hacer clic en OK. Lo que sí que es muy importante es que cuando vayas a migrar y vayas a la carpeta nueva del proyecto que quieres copiar el contenido, siempre lo copies dentro de esta carpeta que pone Content. Aquí en las carpetas generales no, tienes que seleccionar siempre la carpeta Content. Esto yo sé que es una tontería, pero es que si no lo copias en la carpeta Content, Unreal no va a encontrar lo que sea que estás migrando. Otra ventaja bastante guay que tienen estos Actor Blueprint es que puedes arrastrarlos más de una vez al nivel. Como ves, lo puedo arrastrar aquí hasta 3 o 4 veces. Y ahora que tengo el actor 4 veces en el nivel, si pulso el botón de play, vas a ver que el mensaje aparece ahora 4 veces. Esto es porque se ha ejecutado el código en cada uno de los 4 actores por separado. Como ves aquí en el outliner, voy a bajar un poquito, están los 4 blueprints que hemos creado. Entonces se ha ejecutado una vez aquí, una vez en este, otra vez en este y otra vez en este. Y precisamente por esto te decía que tienes que tener cuidado con el event tick, porque si tenemos 4 actores que manden un mensaje 120 veces por segundo, ya no son 120 veces por segundo, ahora son 480.
y este número puede subir muy rápidamente sin que te des cuenta y afectar al rendimiento de tu proyecto. Eso sí, también tienes que tener en cuenta que estos 4 actores no son actores distintos, sino que son copias. Si pulso aquí ahora en el outliner nuestro botón de Edit Blueprint, verás que se vuelve a abrir aquí el blueprint. Si ahora le cambio el mensaje, voy a regresar al nivel y vas a ver que el mensaje ahora se ha ejecutado en las 4 copias y se ha cambiado en las 4 copias. Es decir, el cambio que hagas en uno siempre se va a aplicar a todos los otros. Otra cosa importante que sepas es que también le podemos dar una apariencia física a nuestro actor. Vamos a salir del Event Graph y voy a volver aquí al Viewport. Si por lo que sea no te aparece esta pestaña de Viewport, la puedes buscar muy fácilmente aquí donde pone Window y seleccionamos Viewport. Lo mismo con el panel de Components, si no lo tienes, lo seleccionas aquí donde pone Components. Pulsando este botón de aquí que pone Add, podemos añadir cosas a nuestro blueprint, por ejemplo, un Static Mesh. Los objetos 3D en Unreal se conocen como Static Mesh, así que vamos a añadir uno. Lo seleccionamos y en el panel de detalles que puedes ver aquí, ves que hay como unas opciones que se llaman Static Mesh. Y aquí puedes abrir esta lista y en esta lista puedes escoger cualquier Static Mesh que haya en tu proyecto. En mi caso, como este proyecto está vacío, lo que tengo es activada esta opción que pone Show Engine Content. Y con esta opción puedo ver el contenido del motor y como en el motor hay un cubo, pues puedo seleccionar, por ejemplo, un cubo. Y como ves, ahora nuestro blueprint es un cubo. Si compilo y vuelvo a mi nivel, verás que ahora tenemos 4 cubos dentro de nuestro nivel. Y la parte buena es que ahora puedes modificar, por ejemplo, la posición y el sitio de estos cubos independientemente. Esto sí que no tiene nada que ver una copia con la otra. Puedes poner cada cubo donde tú quieras. Y ahora lo que tienes en tu nivel son 4 cubos que cada uno de ellos tiene programación. Si le vuelvo a dar al play, ves que estos cubos siguen teniendo su programación como lo tenían antes. Entonces, la diferencia entre un cubo normal de estos que puedes crear aquí y un cubo de estos es que estos cubos ahora tienen programación y eso te va a permitir en Blueprints cambiar muchas cosas. Por ejemplo, puedes moverlos de sitio mediante código, puedes cambiarles el color, puedes cambiarles el tamaño, puedes hacer que se iluminen o cualquier cosa que tú necesites para tu juego. Si quieres aprender a hacer cualquiera de estas cosas, déjamelo en los comentarios. Entonces puede que te estés preguntando, si los actores son tan guays, ¿para qué voy a programar en el nivel? Pues como dije en mi vídeo anterior sobre niveles, no se suele programar demasiado en el Level Blueprint y cuando se hace es para programar cosas globales y únicas de ese nivel, como por ejemplo el clima, la música, las cámaras o algún evento especial en una zona del mapa. Si has llegado hasta aquí, has entendido cómo empezar a programar eventos, cómo mostrar información y cómo diferenciar entre lógica global y lógica por objeto. Y con esta base ya podemos empezar a hacer por fin cosas guays como crear nuestro primer personaje, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo del curso de Blueprints. También recordarte que este curso es solo posible gracias a los Patrons y los miembros del canal, porque a nivel de visitas, como podéis ver vosotros mismos, pues la comunidad de Unreal en español es chiquita, pero aún así quería daros las gracias absolutamente a todos por el amor y por la cantidad de comentarios que estoy recibiendo, que no tiene absolutamente ningún sentido. De verdad, muchísimas gracias a todos, independientemente de los que son miembros, los que pueden apoyar y los que no, da absolutamente igual. No tiene absolutamente ningún sentido. No he recibido, creo que, ningún comentario malo, lo que es como, ¿qué os pasa? Así que, de verdad, no sé cómo agradecerlo. Muchísimas gracias a todos. Espero poder seguir manteniendo el nivel. Ya casi he terminado con las cosas fundamentales, ¿no? Las cosas aburridas, que entiendo que para muchos de vosotros también lo son y para mí también, pero hay que explicarlas. Y ya poco a poco estamos llegando a la parte guay, a las partes divertidas. Yo tengo también ganas de enseñar y de explicar cosas más avanzadas. Y además deciros que incluso para miembros ya la semana que viene tengo preparados un par de regalos que yo creo que os van a gustar para daros las gracias por todo este apoyo. Así que quédate por aquí que nos vemos en la próxima clase. Un abrazo y a desarrollar feliz.